Creo que es para grabar. Buenas noches. No sé si me puede escuchar. Yo soy Lisbeth San Pedro y también tuve problemas para conectarme al principio. Ya, ok, estás presente, ok, bueno. Ya está iniciada la grabación, Doc. Ya está iniciada, ya. Bueno, entonces, con las compañeras bienvenidas. Perdonad, estoy un poquito agripado con todos, disculpen. Faltaba uno que ojalá ya se pueda conectar. Entonces, vamos a a revisar una definición de lo que es fractura, indicando que es una interrupción estructural y funcional de la anatomía del hueso, en la que se produce una solución de continuidad. Como ustedes ven en los ejemplos, puede afectar a cualquier parte del hueso, principalmente a los huesos largos, como yo les decía. Este tipo de lesiones generalmente son producidas por un proceso de energía que puede ser variable de baja, de mediana y alta intensidad. Y en función de esto va a dar patrones fracturarios y también nos puede indicar la etiología. Es decir, un viejito que se cae solo con tropezón y se fractura, no es normal, entonces vamos a decir, no, pues una fractura patológica, posiblemente por osteoporosis, a diferencia de un accidente de tránsito severo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a ir analizando. Generalmente en la fractura siempre hay un acompañamiento de lesión en los tejidos blandos, su contenido, que generalmente suele ser edema, pero puede llegar a ser un daño más importante cuando son fracturas de alta energía y son fracturas expuestas en las que no es que puede dañar músculos e inclusive la parte arterial y venosa. Los signos y síntomas son comunes a todas las fracturas y a muchas de las enfermedades, entre esos un dolor intenso. Aquí vienen los términos, ¿no? Deformidad, ¿qué quiere decir? Que hay angulación o cabalgamiento. La anatomía del hueso está alterada y es angulada cuando en el eje, la fractura tiene una desviación en angulación, tanto puede ser interna, externa, anterior, posterior o de cefálica caudal. Y el cabalgamiento es lo que decían, no se dice hueso montado, sino se dice hueso cabalgado, cuando los extremos fracturarios están desplazados, el fragmento proximal, el fragmento distal están cabalgados, quiere decir que están montaditos sobre ellos, como se usaba el término, pero no vamos a usar el término cabalgamiento. También existe una limitación a la movilidad o a la motilidad, porque está fracturado el miembro y por el dolor en sí mismo no mueve, pero ustedes clínicamente pueden ver que la rotación del miembro está en una rotación, en una posición completamente anómala, ¿no? Ustedes pueden ver un pie que no está mirando al cenit, sino que está mirando hacia abajo, entonces eso es una motilidad anormal. Y el rato que el paciente se moviliza, ustedes realizan el examen clínico, van a ver que suena la fractura. Entonces eso se llama crepitación o craquido, ¿no? Entonces, esos son los términos que vamos a usar. Aquí tienen ustedes en las flechas blancas lo que sería lo que es una angulación respecto al eje, ¿no? Entonces es una placa anteroposterior, tiene una angulación hacia radial y una angulación hacia anterior. Así es como se describen las angulaciones en función de lo que encontramos en la radiografía. Y claro, si nosotros intentamos movilizar esto, sí se ve mi cursor, ¿no? Que se mueve mi cursor. Sí, Doc. Ya, es para no poner puntero. Entonces, si nosotros a este paciente o el paciente se moviliza, puede tener un craquido, un sonido y hay crepitación. Obviamente hay dolor, edema de las partes blandas, en la que se puede ver incluso la radiografía, el edema de las partes blandas. Este es el término y está puesto en rojo. Esto es lo que se llamaría un cabalgamiento, ¿no? Ven ustedes como el fragmento proximal de este húmero, el fragmento distal están superpuestos, ese es el término que no me salía hace un instante, están superpuestos, por lo tanto, los fragmentos están cabalgados. Revisemos, aquí hay otro término que creo que está más allá, pero no quiero dejar pasarlo, es que ustedes ven en esta radiografía, si bien los fragmentos extremos fracturarios están cabalgados, pero mantienen una rotación adecuada. Esta es una
radiografía lateral, en la que el codo se ve en lateral, ¿no? Y el hombro en lateral. Existen otro término que se llama existe rotación del miembro, en el que un extremo, el extremo proximal, está viendo en un sentido y el extremo distal en otro sentido. Ya vamos a ir viendo más allá si hay esos términos. Recordémosles un poco la anatomía del hueso. Esto no es nuevo para ustedes. Aquí tienen el ejemplo en esta diapositiva, en este gráfico en amarillo, de un adulto y de un niño, ¿no? Entonces tenemos principalmente los huesos largos, la diáfisis, que es todo el extremo intermedio del hueso, intermedio porque está limitado en la parte proximal por la epífisis y la metáfisis superior. Y luego hay una metáfisis y una epífisis inferior. Entonces, siempre recuerden, diáfisis, metáfisis, epífisis superior, o proximal, metáfisis, epífisis inferior, distal. Porque si hay un trazo que comienza en la metáfisis y se prolonga hacia la epífisis, vamos a decir, es un trazo metáfiso-epifisiario, ¿no? En cuanto a los niños, la diferencia que está en estas radiografías, tanto en una radiografía apilateral, ven ustedes que existe la epífisis, está la metáfisis, en medio de esto está esta zona intermedia que es la fisis, o es el cartílago de crecimiento. Son epónimos, así se llama. Cartílago de crecimiento o fisis. Ustedes ven en la diapositiva de frente, donde estoy señalando en la anteroposterior, donde está señalando mi cursor, cómo se ve el cartílago de crecimiento o la metáfisis. Esto es proximal, y ustedes ven en la distal, en la radiografía lateral de esta tibia y peroné, la cartílago de crecimiento o la fisis en la radiografía AP. Incluso están en el hueso del radio, incluso la cabecita, incluso apenas asoma muy poquito. Si ustedes se fijan en el radio, en la parte proximal, está el cartílago de crecimiento, y apenas donde estoy señalando con mi cursor se ve la cabeza del radio, la que está en crecimiento. Entonces, esto recuerden para lo que es la anatomía, ya que nos vamos a referir el trazo de fractura en estas zonas anatómicas. Bueno, entonces ahora vamos a ver las clasificaciones, ¿no? Vamos a hablar de la clasificación anatómica. Recuerden, esto es el lugar que les acabo de decir, en la región anatómica en que se producen las radiografías. Entonces habrán las epifisiarias, tanto proximales como distales, ¿no? Que están próximas o en la zona de la articulación, y ustedes ven algunos ejemplos de este tipo de fracturas, y aquí les estoy mostrando unas fracturas en pacientes adolescentes en el que se ha producido un cartílago, una fractura epifisiaria distal con afectación del cartílago de crecimiento que está aquí. Y a diferencia también de un proximal, no, esta es una falange de un dedo, también de un muchacho joven, en la que se ve que hay una fractura de la epífisis con un daño del cartílago del crecimiento, o de la fisis, o del cartílago de crecimiento. Luego tenemos las fracturas metafisiarias, es la región en la que hay un predominio de tejido esponjoso sobre la cortical, la parte generalmente más ensanchada del hueso, y ustedes ven ahí en esta diapositiva una fractura de la zona metafisiaria de esta tibia proximal. Aquí ven ustedes una fractura metafisiaria en un húmero, metafisiaria proximal en un húmero. Y luego vienen las fracturas diafisiarias, ¿no? Que están en el espesor de los huesos planos, en la diáfisis de los huesos largos principalmente, y ustedes tienen varias fracturas incompletas en la P lateral, ¿no? Unas fracturas en espiroideas, una fractura espiroidea, digamos, transversal anterior, y una espiroidea larga. Incluso puede haber en un hueso en un nivel y en el otro hueso en otro nivel. Entonces, estas son la clasificación anatómica, ¿no? Diáfisis, metáfisis y epífisis. Y como les digo, pueden ser combinadas. Luego vamos a hablar sobre si la fractura afecta de forma completa el hueso o no. Entonces, ¿qué vamos a llamar a una fractura completa? Es cuando la línea de la fractura afecta toda la integridad del hueso
produciendo la separación de las partes. Entonces, ustedes tienen aquí este ejemplo, como ven en esta diapositiva, es una diafisaria superior en la que la fractura es completa, ha afectado todo el espesor del hueso y se ha producido ya un desplazamiento de la fractura. Este es otro término médico. Desplazamiento quiere decir que los fragmentos están desplazados, ¿no? E incluso están cabalgados y tienen una rotación. Ustedes ven cómo el fragmento proximal, la cabeza del húmero, estamos mirando en anteroposterior y el fragmento distal está mirando como en lateral. Entonces, eso es lo que puede producirse una fractura y eso es lo que ustedes tienen que utilizar este término médico cuando vayan a describir una fractura y vayan a llenar los datos de una historia clínica. Las fracturas incompletas es un trazo de fractura que afecta solo una cortical del hueso y no la segunda cortical. Por lo tanto, la anatomía del hueso permanece íntegra, no se produce desplazamiento, no se produce cabalgamiento, no se produce rotación y a estas fracturas también se las llama fisuras. No sé si alguna vez ustedes lo escucharon. No me fisuré el hueso. Es eso, es una fractura incompleta que se utiliza también el término de fisura. Entre estas fracturas están las fracturas en tallo verde, que es una fractura que afecta, que se produce en los niños jóvenes, en los niños escolares y adolescentes, que ya vamos a ver en otra charla, y las fracturas por compresión. Entonces aquí tienen ustedes el ejemplo de una fisura, ¿no? Pensé que estaba con círculo. Ustedes ven cómo afecta la cortical interna de la diáfisis inferior de la tibia y pasa hasta y se detiene justo en la cortical externa de la tibia y por lo tanto no se produjo ni desplazamiento, cabalgamiento ni rotación y es lo que se llamamos fractura incompleta o como la mayoría de las personas le llaman fisura. Vamos a ver la famosa fractura en tallo verde, es lo que les decía, se producen en niños escolares, adolescentes jóvenes, en las que la fractura afecta una cortical, ¿no? Y la cortical opuesta lo que se hace es se incurva, ¿no? Se deforma en forma plástica. Ustedes ven acá cómo la fractura afecta la cortical interna, pero no la externa, y la externa está deformada. Esta es la famosa fractura en tallo verde, que es un ejemplo válido para lo que es una fractura incompleta. Hasta aquí alguna duda, pregunta, si tienen alguna cosa, si estoy yendo muy rápido, algo no se me entiende, por favor me lo dicen y volvemos a repetir. Como ya les he dicho, esto no es carrera de velocidad, sino de que se vayan quedando tips importantes para el correcto aprendizaje de lo que es la traumatología. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, en el silencio quiere decir que están dormidos o está todo bien. Vamos a ver la otra clasificación de acuerdo al número de fragmentos, ¿no? ¿Quién me puede repetir? Hasta ahora hemos visto que la clasificación de quién me puede repetir o designo un voluntario. Hemos visto la clasificación. A ver, dime. Hemos visto la clasificación anatómica y también la de acuerdo a la línea divisor. Ya ahorita vamos en este momento a ver la fractura según fragmentos. Lindo fuera que la fractura sea un fragmento grande, uno arriba y otro abajo, proximal y distal. Y lamentablemente no es así. Entonces pueden haber fracturas a dos fragmentos, ¿no? De igual o diferente tamaño, como ustedes han estado viendo en las radiografías. Un pequeño fragmentito libre intermedio entre los dos fragmentos grandes. Puede haber un gran fragmento grande libre intermedio y puede haber una gran cantidad de fragmentos intermedios en la fractura o incluso, por ejemplo, una herida de bala, ¿no? Entonces, van a verlo rápidamente, la herida de bala rompe la cortical, hace que sea una fractura completa y un fragmento proximal distal, y en el intermedio puede haber múltiples pequeños fragmentitos de diferente tamaño. Entonces, esos son en la gran cantidad de fragmentos, se llama fractura conminuta. Es el término cuando ya existen más de 3 fragmentos. Vamos a ir viendo las diapositivas, 2 fragmentos en la parte del húmero, ¿no?
metafisiaria proximal y una justo en la metáfisis separando dos fragmentos grandes. Aquí tiene un ejemplo de lo que sería un fragmento a tres fragmentos. Tenemos la cabeza en un fragmento, la parte del húmero distal dos fragmentos y un fragmento intermedio. El tercer fragmento, que como ustedes ven en esta radiografía, se le hizo una osteosíntesis cerrando y reduciendo anatómicamente esta fractura. Aquí tienen ustedes un gran fragmento libre intermedio, un fragmento, dos y tres fragmentos. Esto como para graficar la diapositiva. De pronto ustedes me estarán diciendo, pero de pronto también por acá veo fragmentitos, es cierto, pero lo que quería graficar es que existe un gran fragmento libre intermedio grande, ¿no? Y un ejemplo de lo que sería una gran cantidad de fragmentos intermedios, lo que se llama una fractura cominuta. Y ustedes ven que son de varios tamaños. Acá tenemos uno, acá tenemos dos, tres, cuatro de los más grandes. Luego tenemos acá un pequeño, un mediano, cinco, y acá por acá seis, siete fragmentitos. Entonces es una fractura que ustedes ven tiene fragmentos, 7 fragmentos en una diáfisis, lo que se llama fractura conminuta. Y de acuerdo al trazo fracturario, como ya vimos que hay A2, A3, y fracturas de varios fragmentos, también según el trazo fracturario se pueden dividir de esta manera. Primero, la fractura transversal, que está acá, que es una fractura transversal, como lo dice, atraviesa el eje, transversalmente el eje del hueso, y ustedes tienen un ejemplo de lo que sería una fractura transversal. Luego tenemos la fractura oblicua, ¿no? Que es una fractura oblicua que pasa, el trazo fracturario es oblicuo al eje del hueso, y ahí ustedes tienen una fractura oblicua, la una solucionada con una osteosíntesis, que también fue oblicua, como ustedes ven en nuestro cursor, y en esta tibia, en este peroné, perdón, otra fractura oblicua. Luego tenemos una fractura espiroidea, que está aquí el gráfico, ¿no? En la que sigue un eje espiroideo en el eje del miembro, y le pueden ver ustedes ahí graficada esta fractura, ¿no? Incluso existe un grado de rotación del fragmento distal. Luego tenemos la fractura con trazo intermedio, ¿no? Que es un trazo espiroideo intermedio grande también, y lo que se llama la fractura conminuta. Ustedes ven aquí cómo se escribe el término conminuta, donde está mi cursor. Y aquí tienen, es justo el ejemplo que les decía, una herida de bala, ¿no? Incluso en la línea amarilla está el proyectil, y miren cómo en la tibia hizo incluso 1, 2, 3, 4 fragmentos, y en el peroné ni se diga, ¿no? Porque parece que atravesó el peroné primero el proyectil, generando este tipo de fracturas. Incluso acá muestran una esquirla de metálica, tal vez acá también, de algún tipo de explosivo posiblemente. Bueno, vamos a ver, dejemos las preguntitas por ahora. Le hacemos preguntitas a que se despierten. Ya, 23 no hay, me olvidé de... A ver, entonces vamos, y justo sale 23. 22, vamos a ver, ¿quién es 22 según la lista? Sería Zambrano, creo que es, ¿no? Sí, Doc. Ya, atento entonces. Según la clasificación anatómica, ¿cómo se clasifican las fracturas? Ya, según eso, usted nos, sí, de manera anatómica, era las epifisiarias, las metafisiarias y las diafisiarias. Perfecto, muy bien. Vamos a el otro para que nos salga 5. ¿Quién es el 5 según la lista? Cinco, cinco. A ver, veamos. Yo, Doc, Vamos. buenas noches. Es Chuquirima, Doc. Ya, vamos ahí la pregunta. A las fracturas con trazo incompleto se las conoce como el término que yo les dije.
que la mayoría de gente les llama... Las de tallo verde, Doc. Sí, es una clasificación. Fisura. Sí, exacto, pero me respondió bien. Me jodiste, porque sí, es verdad, pero es una tallo verde, es una incompleta, pero generalmente se le conoce como fisuras. Ujú. Muy bien, sigamos pues. Ahora les decía que también recuerdan al inicio que hay una afectación variable también de los tejidos blandos y esto nos lleva a otro tipo de clasificación que es la fractura cerrada en la que hay integridad de las partes blandas de los tejidos alrededor del trazo fracturario y las fracturas abiertas en la que hay una lesión, una rotura de las partes blandas que permiten el contacto del trazo fracturario, cualquiera de esto proximal o distal, con el exterior. Ahí tienen ustedes en la gráfica lo que sería una fractura cerrada, en la que se ve el hematoma alrededor, y ustedes ven en ejemplo en esta radiografía, y les muestro esta radiografía si existe un gran desplazamiento, incluso esta parte de este pico del hueso está protruyendo a la piel y podría exponerse, pero no hay exposición, por lo tanto sigue siendo cerrada. Y ustedes ven cómo se ve el hematoma en los tejidos blandos, tanto en la parte externa como interna, cómo se ve en la radiografía el abombamiento de los tejidos blandos que están evidenciando el edema, ese compromiso de partes blandas, pero ventajosamente cerrada la fractura. Y a diferencia de este paciente en la que accidentalmente se pegó un balazo con su arma de dotación, se le disparó la pistola estando de guardia y produjo una fractura expuesta en la que se ve exposición de la parte ósea, incluso en el extremo del distal de la falange, pues no existe la falange. Dentro de la clasificación de las fracturas expuestas existe una clasificación que se conoce de Bustillo y Anderson, ¿no? Tengan muy en cuenta esto porque esto suele ser pregunta de examen. Y de paso, ya subí yo en material de clase, no sé si ustedes vieron, ya subí todas las exposiciones, o sea, esto que estamos viendo ya está en material de clase, además de que la grabación de la charla está, pero el material de clase tiene toda la diapositiva, ustedes pueden acceder a través de su correo, del Teams, y pueden revisar todos los temas, están subidos. Incluso material de clase también subí un tutorial de cómo hacer unas exposiciones profesionales de calidad en medicina. Entonces, regresando a nuestra exposición, tenemos la clasificación de Bustillo y Anderson, que clasifica en grado 1, grado 2, grado 3. Y las tres tienen una subclasificación grado A, grado B y grado C. La clasificación de Bustillo se basa principalmente en el tamaño de la herida de la piel, el grado de contaminación que puede o podría tener ese foco fracturario. Recuerden que estamos hablando de un foco fracturario que está expuesto hacia el exterior, por lo tanto se produce una contaminación y esa es la parte más redutable de las fracturas, porque al contaminarse generalmente se pueden generar infecciones profundas que se conoce como osteomielitis, que son muy difíciles de tratar y la función de ese miembro puede estar comprometida. La cantidad, el porcentaje del daño de las partes blandas y, por supuesto, el daño óseo. Entonces vamos a ir revisando cada una de estas en las variables y tengo ejemplos radiográficos. La grado 1, existe una herida de la piel menor de 1 centímetro, una contaminación mínima, un daño de partes blandas mínimas y también el daño óseo es mínimo con una conminución mínima. En la grado 2, la herida de las partes blandas ya va de 1 hasta 10 centímetros y hay una contaminación moderada, algún daño muscular y hay desgarro de los músculos, falta de integridad de los músculos, ya se puede ver clínicamente incluso los restos musculares, los tejidos musculares dañados y sueltos. Y ya hay una moderada conminución en lo que respecta al daño óseo.
Y luego pasamos a la grado 3, que se subdivide en grado 3A, 3B, 3C. Comenzaremos con la grado 3A, en la que existe el daño de la piel mayor de 10 centímetros, una contaminación alta, ya hay un daño más severo de los tejidos, de los músculos de la piel, ya con aplastamiento, y la fractura es cominuta, pero este tejido hace que todavía los focos fracturarios puedan ser cubiertos, tienen forma de cubrirse, si bien están expuestos, pueden, si uno les cierra, puede cubrirse. Esto es lo que hace la grado A, recuerden esto, ¿no? Que el daño de las partes blandas hay aplastamiento, pero los focos fracturarios pueden ser cubiertos. La 3B es igual, el daño mayor a 10 centímetros de la piel, contaminación alta, al igual que la anterior. Las partes blandas es ya mucho más grave, ya no es posible que se dé la cobertura ósea y la conminución es grande y, como decía, casi nada de cobertura en la parte de la piel. Eso es lo que diferencia entre 3A y 3B, recuerden, suele ser pregunta de examen. Y la 3C, lo importante de la 3C es que tiene más de 10 centímetros, es alta, pero sobre todo hay una lesión vascular. Eso es de la 3C, recuerden, lesión vascular 3C. Obviamente ya hay una combinación moderada y grave y pobre cobertura. Entonces eso es lo que va increciendo lo que es la clasificación 3A, 3B y 3C. ¿Hasta aquí alguna duda de la clasificación de Bustillo y Anderson? Listo. Bueno. También existe dentro del mecanismo lesional, que yo siempre les estoy insistiendo que en sus charlas lo hagan, es lo que vamos a ver ahora, y los compañeros ya le han sabido expresar sus charlas cómo se dio el mecanismo lesional. Siempre puede ser una fractura que es un golpe directo, en la que la fractura se produce en el mismo lugar donde actúe el agente vulnerante, e indirecta es cuando la fractura se produce a distancia del sitio de la acción del agente vulnerante. Un ejemplo de eso sería, a ver, me doy un martillazo en el dedo, pues me fracturo el dedo, ¿no? Acá me caigo, me resbalo, estiro la mano, me golpeo en la muñeca, pero se me fractura el codo, ¿no? Entonces ese es el ejemplo. Vamos a ir viendo, justo, ven, ese es el ejemplo que les di. Martillazo, me fracturo la zona de la falange donde que me di el martillazo, y acá me golpeo el antebrazo, me fracturo el codo, ¿no? Digamos, o me golpeo el codo y fracturo en forma directa. Y las que son por indirectas, en este caso hay el ejemplo de este esquiador, el mecanismo de acción está en el tobillo, pero el efecto torsional produce una fractura en la diáfisis de la tibia y no en el tobillo, ¿no? Las fracturas que son indirectas generalmente son por compresión, por flexión, torsión, cizallamiento y distracción. Vamos a ir viendo poco a poco. Existe una clasificación por el tipo de la biomecánica, como les insistía, para saber más o menos el patrón de fractura según la biomecánica, qué hueso puede estar afectado. Generalmente las fracturas por compresión son fracturas que se producen por caídas de alturas y generalmente son oblicuas cortas, transversas o en fisis, generalmente en fisis o en las vértebras. Las fracturas por tensión son cuando se da una hiperflexión del miembro y esta produce unas fracturas transversas. Deslizamiento es cuando existen dos agentes vulnerantes en sentido contrario y es lo que puede producir una oblicua corta. Cuando es flexión, cuando el miembro se ve con una flexión forzada, generalmente producen lesiones transversas, oblicuas cortas, o son las que producen el fragmento o los terceros fragmentos que ustedes vieron en una diapositiva, que también se les conoce como ala de mariposa. La torsión, cuando hay fracturas, como decía en el ejemplo del esquí, son generalmente fracturas que producen un patrón espiral. Y la combinación de fuerzas que pueden darse un accidente de tránsito en las que existen varios fragmentos y diferentes tamaños y diferente rotación y presentación. Otra fractura, etiología. Según la etiología, generalmente la mayoría de las fracturas es un trauma,
en un accidente, en una caída, en un juego deportivo, un hueso sano, un agente vulnerante de diferente energía da como resultado una fractura con un trauma directo o indirecto. Existen otras fracturas, de hecho ya habló una compañera, una de las fracturas por fatiga o estrés, habló la compañera Abad, que yo le decía fractura por estrés y le decía es un hueso sano que por una acción, microtraumatismos repetidos, produce una fatiga por estrés, generalmente se da en pacientes deportistas y ustedes ven que produce una fractura incompleta que a veces en las radiografías es difícil de ver porque solamente se ve como una especie de esclerosis en el hueso dañado. Y las fracturas patológicas en las que es un hueso no sano que por un trauma mínimo, como les decía, un abuelito que está caminando solamente se tropezó, incluso a veces ni se cae y se produce una fractura, son fracturas patológicas que pueden ser por la osteoporosis o posiblemente por algún tumor óseo, no solamente en los adultos, digamos en los adultos mayores, puede darse un paciente joven. Pero doctor, pero si casi no hice nada, solo fue un golpecito pequeño y se me fracturó, ojo, porque a lo mejor por ahí hay un tumor a nivel óseo. Entonces, estos son los diferentes grados de las diferentes etiologías en lo que es causales de fractura. Aquí vienen los términos que yo les decía que tomen en cuenta, ¿no? De acuerdo al desplazamiento de la fractura, viene este término que se llama fractura impactada o fractura telescopada o por telescopaje. ¿Qué quiere decir? Que los extremos fracturarios se penetran uno dentro del otro. Suele ser pregunta de examen, les digo, ¿qué es una fractura impactada? Y a veces me responden, se fracturó porque se tuvo un impacto con un mecanismo directo. Digo, ¿qué es el desplazamiento impactado? Entonces, los extremos fracturarios penetran uno dentro del otro. Y ahí tienen un ejemplo en la gráfica, mostrando estas flechas negras, como el fragmento proximal o el distal se penetraron de uno dentro del otro, se impactaron, se telescoparon. Y hay un ejemplo de lo que sería esta fractura, incluso en esta radiografía que se presentó en el staff médico, está medido incluso el grado de telescopaje que hubo, que más o menos tiene unos 6 centímetros, como ustedes pueden medir, y un proceso de separación de 2.7 centímetros. Vamos a ver lo que es el término diástasis. ¿Qué quiere decir diástasis? Los fragmentos fracturarios se mantienen separados por las fuerzas extrínsecas, que son generalmente los músculos. Ustedes vieron en la fractura de clavícula cómo hacían que se dé un desplazamiento interno y externo en función de los músculos. Esto es lo que suele producir la diástasis de los fragmentos, o en algunos casos puede ser por interposición de tejidos. Recuerdan que yo decía, las únicas fracturas de clavícula que deben ser operadas es cuando hay interposición del músculo. Entonces, esto es lo que permanece, que haya un gap, una brecha, lo que en términos médicos de traumatología se llama diástasis. Aquí un ejemplo de lo que sería una diástasis. Los fragmentos están muy separados, además de que existe un cargavalamiento importante, pero están a kilómetros de distancia. Entonces esto no voy a decirle, déjele ahí en reposo quietito, pongámosle un yeso que se va a consolidar. Este espacio, este gap, esta diástasis nunca va a poder ser puenteada por hueso, por lo tanto hay que reducir lo más anatómicamente posible. Angulación, cuando el desplazamiento lateral es menor que el diámetro del hueso y sus fragmentos permanecen unidos. Eso es lo que se llama angulación. Ustedes ven en esta radiografía, ¿no? La fractura está angulada, es cuando el desplazamiento lateral es menor que el diámetro del hueso y los fragmentos permanecen unidos. Una de las corticales están unidas. Eso se llama angulación, cuando las corticales permanecen unidas. Cabalgamiento, cuando el desplazamiento lateral es mayor que el diámetro del hueso, ¿no? Ahí ustedes tienen un ejemplo en esto de aquí. El desplazamiento es mayor que todo el diámetro. Ustedes miden de aquí a acá y miden el diámetro del hueso y van a ver que es mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama cabalgamiento. Rotación. El eje del fragmento distal no corresponde con el eje del fragmento proximal. Hay un decalaje.
eje del fragmento distal no corresponde con el eje del fragmento proximal. Cuando yo les pregunto y digo, expliquen qué es rotación, dice es que el hueso, la fractura está rotada y quieren que les ponga bien. Sí, está rotada, pero explique qué es rotación. Entonces, por lo menos ponga que el fragmento proximal está diferente al fragmento distal, alguna cosita, pero decir los fragmentos fracturales están rotados. Hay que definirle, ¿no? Entonces, recuerden, el fragmento distal no corresponde con el eje del fragmento proximal. Aquí tienen un ejemplo de una tomografía de esta fractura, como hay una diástasis importante, y el fragmento proximal está rotado levemente, no existe una rotación mayor, pero es lo que sería como un ejemplo. Vamos a ver si están despiertos, vamos con las preguntitas. Sí, preguntamos, ¿no es cierto? Vamos ahí, despiertos. A Sí, ver, doc. aquí. Listo. El 13, ¿quién es el 13? ¿Está vivo? Huasca, doc. Ya. ¿Y qué fue Huasca? Presente, doc. Ya. Según la comunicación con el exterior, ¿cómo se clasifican las fracturas? Mm, Dale. Estoy tratando de acordarme, doc. A ver. Dale, recuerda. Piensa, piensa, piensa. Mm, Simple, hombre. No me acuerdo, doc. Cerradas y expuestas, papá. Mm, De acuerdo a la comunicación, no cerradas y expuestas. Bueno, vamos a ver otra. Vamos a ver si por el 8, por ahí hay alguno. 14, no vamos ahí. Otra vez 14, no puede ser. Aquí hay algo. Vamos con Janet. Janet, ¿no? Sí, Doc. Hágale. Vamos a ver qué preguntita sale. Según la etiología, ¿cómo se clasifican las fracturas? Según Etiología. a ver, eran las súbitas, por estrés Ya. Y, y, pa. y patológicas. Claro. No. Traumáticas súbitas, traumáticas, fatiga, estrés o patológicas. Bueno, parece que tengo. He puesto otra pregunta. Ese no hay. Al 10 ya le preguntamos. No, no, cierto, no. El 10 Sí, Doc, buenas está noches. vivo. Esteves, Listo. doc. Listo. ¿Cómo determina que una fractura está cabalgada? El cabalgamiento era cuando el hueso queda, los extremos de los huesos quedan superpuestos uno encima del otro y el extremo el extremo pasaba el diámetro del hueso, algo así. El desplazamiento era mayor del diámetro del hueso. Bueno, cuando los extremos fracturarios están superpuestos, perfecto, una distancia mayor que el diámetro del hueso. That's it. Bueno, ok. Vamos a ver. Ok, listos. Hasta aquí dudas, preguntas. ¿Estamos bien? ¿No están muy cansados? Seguimos. Bueno, sí, estoy viendo. ok. De todo esto que hemos visto, ustedes dirán, chuta, esto está grave cuando venga una fractura, Dios mío, ¿y ahora No. qué hago? ¿Sí? Un compañero creo que estaba levantando la mano, si no me equivoco. Sí, doc. Ah, entonces, hágale, porque yo ahorita estoy en pantalla, entonces no estoy viendo los
las cámaras de ustedes. A ver, compañero, cuente. Doctor, en la clasificación de Bustillo, ¿tienen que cumplirse todos los criterios o solo con que uno se cumpla ya entra dentro de una categoría? A ver, si es una 1, pues realmente los otros criterios van a darse, ¿no? Porque es muy pequeñita, es menos de 1 centímetro, quiere decir que el agente vulnerante no fue importante y el trazo va a ser pequeño y la parte de contaminación pues casi no va a haber. Entonces, generalmente tiene una lógica, ¿no? En la grado 3 es la que podría ser diferente porque en la grado, pongamos en la 3C, en la que hay lesión vascular, quiere decir que el agente vulnerante fue importante, ¿no? En que ya produjo una fractura con varios fragmentos, con un aplastamiento grande, por ejemplo, un accidente de tránsito, te quedas atrapado tú dentro del vehículo. Entonces, la fractura fue justo en la zona de la poplitea, entonces se da una 3C. La diferencia es en las fracturas por herida de bala, ¿no? En la que existe un agujero pequeño, que es de entrada pequeño, aunque los de salida suele ser grande, pero a lo mejor el agujero de entrada es menor de 1 centímetro, pero tienes tú adentro una gran conminución por el balazo. La fuerza cinética de la bala, la onda expansiva, daña muchísimo los tejidos y puede irse llevando una arteria. Esa sería la única excepción. Por eso que las heridas de bala se les conoce como 3 de entrada 3 o 3C, porque si es que no hay lesión vascular. Entonces ahí te respondería uno, más o menos, ¿no? Las de heridas por arma de fuego se les considera grado 3. Entonces tenemos una herida, vamos a hacer el ejemplo. Te pegaron un tiro y te agarró en el borde externo del fémur, ¿no? La bala tiene un recorrido oblicuo de anterior a posterior. Entró con un pequeñísimo hueco, te tocó en la cortical externa, te fracturó la cortical externa, se astilló un pedazo, se hubo un pequeño desplazamiento y la bala se desvió y se fue hacia atrás, dañándote la arteria femoral. Entonces, si tú tomas la radiografía, ves que la fractura no es mucho, pero tienes un daño de la arteria femoral o que le convierte en grado 3C. Tomemos el mismo ejemplo, que tuviste tú la suerte de que la bala no te tocó la arteria femoral y salió por el otro lado, solamente causando una pequeño daño de la cortical. Entonces tú dices, según lo que nos acaba de decir el doctor Rosalinas, esa podría ser a lo mejor una grado 2. Ojo, que los proyectiles tienen un eje de rotación y producen una onda explosiva interna que daña muchísimo los tejidos, los músculos. Por eso a veces es necesario, cuando nosotros tenemos herida de bala, abrir la herida, hacerle más grande y entrar a explorar los tejidos. Incluso una herida de bala no se la cierra de entrada, sino se la deja abierto, se pone drenes y se espera 8, 10, 15 días porque recién ahí empieza a aparecer el tejido muerto. Por lo tanto, si bien es una herida chiquita, sin mayor daño óseo, pero el tejido de las partes blandas le convierte en una grado 3. No sé si con eso respondo tu inquietud. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que me vayan avisando? Bueno, entonces, como les decía, todas estas fracturas, excepto por la etiología, que son las por trauma, estrés y patológicas, y las fracturas expuestas, todas estas metafisoeficiarias, metafisoepifisiarias, diaficiarias, con diferentes trazos, 2, 3 fragmentos oblicuas, espiroideas, comminutas. Existe un grupo que se llama el grupo de estudio de la
de la AO Group, que quiere decir Asociación de Osteosíntesis, en siglas en inglés. Es una clasificación optada internacionalmente, propuesta por el doctor Chesner, en la que se utiliza esta clasificación AO porque engloba todos estos clasificaciones en una sola y hacen una clasificación que al comienzo parece un poco complicada, pero que tiene muchísima lógica porque es una clasificación alfanumérica en la que simplemente con números y letras nos dan a entender en dónde, qué tipo de región anatómica y número de fragmentos. Entonces vamos a ir viendo una por una, paso a paso. Entonces, como les decía, es una clasificación práctica, establece la gravedad, define la orientación terapéutica, porque si me dicen es una fractura 33 C3, es una fractura grave, entonces es generalmente quirúrgica y también sirve para archivo e investigación. Reglas generales, regresamos a lo que nosotros vimos en la epífisis, metáfisis y diáfisis, ¿no? Entonces, los huesos largos se dividen en un segmento diaficiario y dos metáfiso-epífisiales. Aquí la clasificación AO une una sola lo que es metáfisis y epífisis para no hacernos líos. Entonces, vamos a hablar de diáfisis, metáfisis y epífisis proximal y metáfisis y epífisis distal, ¿no? Los límites entre el segmento medio, la diáfisis y los segmentos extremos no hace distinción entre epífisis y diáfisis. Entonces, diáfisis, metáfisis epífisiarias proximales, diáfisis, metáfisis epífisiarias distales. Suena como trabalenguas, pero ya van a ir acostumbrándose a decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primerito, localizar el hueso, para no estar hablando de húmerus, de fémur, y otros le llaman radio, y otros le llaman ulna, unos le dicen en inglés, el otros en latín, entonces para que sea universal, que ahí solado el grupo AO les puso número a los huesos largos, no, siendo los huesos largos 1, que sería el húmero, cúbito y radio el 2, el fémur el 3 y tibia y peroné el hueso 4. Luego, como dijimos que es diáfisis, epífisis, metáfisis, que hizo el grupo de la O, le puso todo lo que es metáfiso epifisiaria proximal, el número 1, la diáfisis número 2 y todo lo que es metáfiso epifisiaria distal, el número 3. Y aquí, por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo. ¿Quién me dice si yo les digo? Recuerden, hueso 1 es húmero. Si les digo una fractura 11, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién me puede responder? ¿En qué hueso y en qué segmento estoy hablando? A ver, un voluntario. Sería, es decir, fractura del hueso, o sea, un tipo de fractura hasta ahorita, fractura 11. ¿Qué sería? Estoy hablando de ¿qué hueso? Del El húmero. Del húmero. Y al decir, o el otro uno, El segmento proximal. exactamente. Y si digo 12, es el húmero, la diáfisis, y si digo 13, es una fractura. Doctor Salinas, me llegó una fractura 13. Estoy hablando de un húmero, metáfisis epifisiaria distal. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, como sabíamos que las fracturas no tienen un solo trazo, sino tienen varios trazos, recuerdan, diafisiarias, transversales, en tercer fragmento, entonces ahí viene la clasificación alfabética, que es A, B o C. A, trazos simples, B, tercer fragmento, y C, generalmente de más de 3 fragmentos. Hasta ahí, no. Entonces, si yo les digo, es una fractura 13A, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién me dice? ¿Qué hueso es? El húmero. El húmero. Ya, húmero. 3 El segmento es distal. distal. ¿Qué es una 13A? Trazo simple. Brazo Brazo simple. simple. Brazo simple. Exacto.
Entonces ustedes, en vez de estarme escribiendo en la historia clínica, doctor, tuve una fractura de húmero, metáfisis episiotomiana distal con un trazo transverso, me dicen, doctor, llegó un paciente de 15 años de edad que su patineta se cayó y tiene una fractura según la clasificación de AO13A. Listo, ¿no? Entonces yo digo, 15 años, 13A, y como ya está haciendo frío, me da pereza, le digo, ¿sabes qué? Pone un yeso y mándale a la casa. Pero si ya me dicen ya es una fractura 13C en la que ya hay más de 13 fragmentos, digo, espérate, ya voy porque a lo mejor haya que operar. Entonces, esa es la clasificación. Ahora, como los trazos no son tan simples, no es todos son transversos, todos son muy bonitos, todos tienen angulación, entonces ahí viene en A1, A2 y A3. Y luego también, cuando son con tercer fragmento, vienen B1, B2, B3, y cuando son más de 3 fragmentos, vienen la C1, C2, C3. Y luego ya vienen los subgrupos, si es un trazo que está oblicuo corto, arriba, medio y abajo, van dando lo que es A1, A2 y 3. Pero que nosotros llegamos entre la localización, segmento, tipo y grupos, es más que suficiente. Vamos a ir viendo nuevamente, repitiendo para que se vuelva a grabar. Esta es la famosa clasificación de Chesner y Muller, del doctor Müller, como se pronuncian los alemanes, Müller, es el grupo AO. Proporciona un sistema que el cirujano puede identificar y describir la lesión rápidamente, como les acabo de decir. Aquí está nuevamente, localización, hueso 1, húmero 2, cúbito y radio 3, fémur 4, tibia y peroné. Segmento 1, proximal, diáfisis y metáfisis proximal, 2, digamos, metáfisis epificiaria proximal, perdón, 2, diáfisis y metáfisis epificiaria distal, tipo A, B, C, si es un trazo simple, trazo con tercer fragmento y trazo cominuto, y luego si es cada uno de estos trazos en A, B, A1, A2, A3, B1, B2, B3 y C1, C2, C3. Para repetirles lo que les acabo de decir, eso está más en relación a la morfología y la tipo de fractura. Aquí tienen nuevamente para que ustedes se recuerden. Y ustedes ven cómo está ese homúnculo, está más en gris, y ustedes pueden ver cómo la O divide a cada fragmento, tiene su número, ¿no? Entonces, columna 5, pelvis 6, las manos 24, 25, y nosotros nos vamos a quedar el 1 en el húmero, que está aquí, el 2, que es cúbito y radio, que está aquí, 3, que es el fémur, que está aquí, y el 4, tibia y peroné. Entonces, hasta ahí para que se recuerden, y bien masticado y repetido. Entonces, aquí viene lo que es el segmento, también en número 1, que todo lo que es metáfiso epificiario proximal, 2, lo que es diáfisis, y 3, metáfiso epificiario distal. Y aquí viene lo que les decía, ya vienen en A, B y C. Una vez localizado el hueso, localizado el segmento, vamos a hablar qué tipo de fractura tiene. Y ahí ustedes tienen el ejemplo que es una A, es una simple, que puede ser transversa, oblicua, corta o pequeña. Ahí es cuando se da la clasificación de A1.1.2.3. Perdón. La B generalmente es, gracias, la B generalmente es multifragmentaria en cuña, ¿no? Entonces aquí vamos a ver si es B1, B2, B3, si la cuña es por tensión, por flexión incompleta, va a dar B1, B2, B3. Y las C son generalmente multifragmentarias, C1, C2, C3, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, si viene y dice, doctor, un chico de 15 años estuvo patinando, se cayó y se hizo una fractura 13C3, eso generalmente va a ser que tengo que hacer algún tipo de osteosíntesis o algún tipo de intervención quirúrgica. Hasta aquí, dudas, inconvenientes, ¿está claro? ¿Está bien? Sí, ¿Ya? Aquí tienen ejemplo de lo que sería una simple, ustedes ven, estoy hablando de una fractura 12A2. Como ustedes pueden ver, 1 el húmero, 2 la diáfisis y es un fragmento espiroideo simple. Eso es lo que le convierte en una 12A2. Aquí tienen lo que sería
una fractura B. Esto es tibia y peroné, es un fragmento diaficiario. Tibia y peroné dijimos que es del hueso 4, es en la diáfisis, por eso es 2, pero tiene un tercer fragmento, por lo tanto ya es una fractura B. Entonces 42B. Y tenemos el ejemplo de una 32C. 32 porque 3 es el fémur, 2 es la diáfisis y C, no sé quién pueda contar estos fragmentos, ¿no? Tal vez a 1 de la mañana lleguemos a contar todos y quién sabe. Entonces, eso es lo que hace A, B y C. O sea, hasta aquí es lo importante de la O. Y ahí es cuando se nos complica un poquito, cuando es A1, A2 y A3, ¿no? La 1 es una espiroidea simple, como le están mostrando acá. La 2 es una espiroidea, también es espiroidea simple. Esta es una fractura oblicua, pero que se caracteriza porque el desplazamiento es mayor de 30 grados, mayor de 30 grados. Y la 3 también es una fractura oblicua corta, pero con un desplazamiento menor de 30 grados. Recuerden, la 2 es mayor de 30 y la A3 menor de 30 grados. Esto ustedes les van a decir, doctor, ¿cómo sé? Con las radiografías y ahora ya vienen los sistemas de radiografías en las que ya vienen las herramientas en las que uno puede medir el eje, ¿no? Tira un eje, una línea en el eje superior, el eje inferior y puede hacer la medida. Antes nosotros teníamos que, con la reglita que ustedes nos ven que siempre ando cargando, en la radiografía teníamos que coger un lápiz, trazar la línea proximal distal y medir el ángulo. Ahora ya, como es todo digital, dentro de la misma aplicación vienen las herramientas que pueden ustedes hacer mediciones. Simplemente ustedes grafican de un lado al otro lado y luego hacen y automáticamente ya les da el ángulo, ¿no? Eso ha facilitado las cosas. Recuerden, A1 espiroidea simple, A2 mayor de 30 grados y A3 menor de 30 grados. Ejemplos de lo que sería una 12A1, ¿no? Ejemplos de lo que sería una 12A2, menor de 30 grados de este ángulo de acá, que esto ustedes lo pueden hacer con, dentro del mismo aplicación. Y una A3 menor de 30 grados, el ángulo está muy pequeñito. Vamos a ver las B. ¿Recuerdan las B? Todas eran que tenían un tercer fragmento, pero a su vez hay una B1, que sería una espiroidea con cuña, la B2, una cuña por flexión, y la B3, cuña fragmentaria, ¿no? ¿Cómo se ve, se diferencia entre B1 y B2? Es la pregunta que siempre me suelen hacer, y la verdad es que no existe una respuesta clara, porque para unos me dicen, no, esto para mí es una tercer fragmento en la que se ve que hay un poquito de espira. En la otra no se ve la espira, entonces quiere decir que se flexionó. Eso es lo que hace diferente, pero en una radiografía a veces eso es difícil de distinguir, ¿no? Ustedes ven en esta gráfica cómo el tercer fragmento tiene una espira, una forma espiroidea, y en la B2, como en esta gráfica, no hay, es un tercer fragmento neto, es lo que le hace por flexión. En la B3 no es mayor problema porque ustedes ven que el tercer fragmento tiene múltiples fragmentos, mínimo más de 3 fragmentos. Vamos a ir viendo nuevamente lo que les decía para distinguir B1, B2. La una es espiroidea, la B2 una cuña por flexión, tiene un grado de tensión, y la B3 que existen 2 o 3 fragmentos. Vamos a ir viendo gráficos de la 12B1. Ustedes ven ahí una espiroidea con cuña. Se le nota en la radiografía cómo tiene un grado espiroideo, y el tercer fragmento también está en forma espiroidea. En la que existe una cuña por flexión, no se ve espiroidea, se ve como si fuera un destaje del fragmento proximal, entonces eso le hace 12B2. Y en la 12B3, ¿no? En la que muy parecida a la anterior, pero existe aquí ya un desprendimiento de un tercer fragmento que le hace que sea multifragmentaria.
¿Hasta aquí algún problema entre las A1, A2, A3, B1, B2, B3? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está levantando la mano? ¿No? Vamos a ver las de tipo C. Las de tipo C decíamos que existen algunos fragmentos. A ver, entonces, recuerdan que hablábamos de los segmentos, ¿no? Todas estas que nosotros hemos estado viendo desde aquí, desde la O, desde la 1, recuerden que hemos estado haciendo la clasificación de lo que es la diáfisis, ¿no? Perdónenme si no les dije al comienzo. Entonces nos vamos a centrar en las diáfisis, que es lo más fácil de entender, y lo que son el segmento 2, todo lo que es A1, A2 y A3, todo lo que es el segmento diafisiario B1, B2, B3, y todo lo que es el segmento diafisiario de lo que serían las tipo C. Entonces, ahora vamos a ver las B y luego, digamos, las C. Entonces, ¿en qué consiste? La C1 es una compleja espiroidea. Ustedes ven cómo el tercer fragmento tiene varios fragmentitos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llama C1, complejo espiroidea. La C2 se llama compleja segmentaria. ¿Por qué? Porque existe un trazo proximal, un trazo distal y un trazo intermedio grande, no en ala de mariposa, sino todo el segmento del hueso, y eso es lo que le convierte en una fractura segmentaria. Y la compleja irregular, en la que ese gran fragmento intermedio a su vez es conminuto. Esto es lo que hace C1, C2, C3. Por eso yo les decía, el ejemplo que les dije, es un niño que tiene una fractura 13, creo que dije, 13C3. Entonces, ya ustedes imagínense, 13C3, ¿no? Entonces, diafisiaria 13C3, entonces estamos hablando de algo así. Esto de ley vamos a tener que poner alguna placa o tornillo. Aquí está lo que sería nuevamente en gráfico, lo que sería C1, complejo espiroidea, C2 segmentaria, un fragmento proximal, distal y un fragmento intermedio, y en la compleja irregular que se ve un fragmento, tanto el proximal y el distal también, en varios fragmentos, y el fragmento intermedio también en varios fragmentos. Eso es lo que se le hace complejas irregulares. Vamos a ir viendo ejemplos de la 12C1, una compleja espiroidea. Ustedes ven una diafisiaria en la que hay 1, 2, 3 fragmentos, 12C1. Luego tenemos una 12C2. Ustedes ven que acá este es un fémur proximal. Aquí hay un fragmento del proximal que está muy cerquita de la pelvis. Esta es parte de la pelvis. Hay un fragmento intermedio enorme, grande, y un fragmento distal con un tercer fragmento. Entonces eso es lo que le hace compleja segmentaria. Y esta compleja irregular, ¿no? Este es también este es un hueso fémur, pero que ustedes ven como el fragmento proximal, aquí tiene 2 fragmentos, el fragmento distal tiene varios fragmentos, 3, y el digamos, intermedio tiene 1, 2, 3 fragmentos, y el fragmento distal también varios fragmentos. Esto es lo que hace compleja irregular. Recuerden que estamos hablando del segmento 2 o el segmento diafisiario. Y en cada uno de los segmentos, 1 y 3 también tenemos que ver A, B y C, y A1, A2 y A3, B1, B2, B3, C1, C2, B3. Entonces ahorita es cuando dicen de ganas me metí a médico y odio la traumatología. Parece difícil, pero no es así. Entonces, ahora vamos a ver lo que son y vamos a tener unos 12 minutitos más de clase para que puedan ir a descansar y hasta donde avancemos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los famosos segmentos metáfiso-diafisiarios, tanto 1 o 3. Esta clasificación sirve para el segmento 1 y para el segmento 3, ¿no? Estamos hablando de metáfisos epifisiarios proximal y distal. También hay una A, que es la A, como ven ustedes acá, es una A extraarticular. La B es cuando es una articular parcial, y la C cuando es una articulación compleja. Repito, sirve para el segmento 1 y 3. A extraarticular, el trazo de fractura está en la metáfisis y algo de la epífisis, pero la B ya es
metáfisis epifisiaria, pero extraarticular parcial, y la C es una articular compleja. Entonces, si yo les digo, en este segmento, ¿cómo sería? Es una fractura 13C, 13C, ya solo ahí ustedes ya pueden imaginarse la gravedad, ¿no? Entonces, 13C, y ahora viene si a S1, C2, C3. Vamos a ver ejemplos, ¿no? De lo que sería una metáfisis epifisiaria, sería una extraarticular. Ven ustedes, el trazo de fractura está por fuera de la articulación, ¿no? Entonces, esto es, ¿qué hueso es este? ¿En qué segmento de hueso es? Este es un cúbito y radio. ¿Qué hueso es? Recuerden, ¿quién me dice? Dos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta fractura, bueno, regresaremos. Bueno, esta fractura, según esto, ¿qué sería? Dígame completo. 23. Sería 12, ¿no es cierto? Digamos, este es distal. ¿Qué hueso es? Sería, perdón, 2, ¿no es cierto? 23A. Sería 2. ¿Qué segmento es? Entonces sería una 23, que es A, B o C. Exactamente. Entonces, doctor Salinas, tengo una fractura 23A. Listo, entonces, vamos a seguir viendo. Aquí estoy mostrando, este es un fémur de lo que le correspondería a un articular parcial. Este sería una, dentro de la clasificación, una clasificación B. Ven ustedes cómo el trazo fracturario comienza desde el cóndilo interno de la metáfisis y pasa toda la articulación a la epífisis y está desprendiendo todo el cóndilo interno, lo que le hace un articular parcial. Y al ser esto un fémur, ¿qué hueso es? 3. 3. ¿Qué segmento es? 30. De los cóndilos, ¿qué es el 3? Distal Sería 3. 3. Ajá, 3. Y entonces estamos hablando de una fractura 33B, porque es un articular parcial. ¿Ven? Y acá ven cómo hemos puesto unos 2 clavitos canulados y hemos restaurado anatómicamente la fractura. Y aquí tienen una articular compleja, ¿no? No sé si hay otra foto en la que afecta la articulación del cúbito y radio. En la tomografía que tenemos muestra que aquí el fragmento es intraarticular, ¿no? Entonces es una fractura que es a veces es la metáfisis y también la articulación. Ahí es cuando viene, cuando son C1, C2, C3. Bueno, entonces, pero hasta ahora lo que sería un articular. Bueno, nuevamente para recordarles, la 1 metafisiaria simple, A2 no, las metáfisis epifisiarias, hemos visto lo que es la A, la B y la C. Ahora, dentro de las A existen A1, A2 y A3. Recuerden que nosotros dijimos que la A, y les vuelvo a poner la radiografía, la A es una extraarticular, pero no se queda ahí. Aquí hay A1, A2 y A3, y es lo que vamos a ver inmediatamente. ¿Cuál es la A1? Sabemos que son extraarticulares, recuerden esto. Pero hay un A1 que es una metafisiaria simple que ustedes ven aquí en este gráfico. A2 que es una metafisiaria con un tercer fragmento, que es en cuña, y una 3, una metafisiaria compleja. Ven ustedes lo que es ya el avance de A1, A2 y A3, y queremos ir viendo un ejemplo de una A1, creo que es el ejemplo que les puse en la anterior. Tenemos la A2, una metafisiaria con 3 fragmentos, y una A3, no, una metafisiaria compleja en la que existen varios fragmentos. Esto es lo que es A1, A2 y A3. ¿Alguna duda en lo que es A1, A2 y A3? Luego vamos a ver la tipo 2, recuerden, las tipo B, perdón. Las tipo B son articulares parciales, recuerdan. Pero también hay la B1, la B2 y la B3.
que generalmente es en la mayoría de las fracturas, 95% de este tipo son generalmente en el fémur, y por eso es que se habla de B1 cuando es una fractura en el cóndilo externo en la proyección sagital de la radiografía. Ustedes tienen que acordarse, ¿no? Lo que es sagital, coronal y transverso, ¿no? Entonces, si no tienen esto claro, podríamos en la próxima charla hacer un recuerdo de los diferentes ejes anatómicos para que ustedes se recuerden. B1, cóndilo externo sagital; B2, cóndilo interno, este es externo, esto es interno, este es en el AP; y la B3, fractura en el plano frontal, que es la que tenemos acá, ¿no? Entonces, cóndilo externo en la P, cóndilo interno en la P, y en la sagital, en el plano frontal anatómico, la fractura B3. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada una de estas. Una fractura 33B1.1, cóndilo externo sagital, está la radiografía, cóndilo externo. Aquí está el cóndilo externo, porque aquí está la cabeza del peroné, cóndilo externo. La B2, cóndilo interno en la radiografía en el plano anteroposterior. Está ahí. Y la fractura en B3 en el plano frontal, están aquí los dos cóndilos, tanto interno como externo fracturarios. Entonces eso es lo que es la B3 del segmento 1 y 3. Y luego las que me encantan, ¿no? Son las de tipo C, que son generalmente articulares. ¿Se acuerdan que decíamos ya es una articular completa? No, aquí he puesto compleja, es completa. Pero a su vez también hay C1, que es una articular y metafisiaria simple. La C2, articular simple, pero metafisiaria multifragmentaria. Y la C3 es una articular compleja con una fractura metafisiaria multifragmentaria. Vamos a ir viendo el ejemplo de una articular y metafisiaria simple, que le tienen ahí, una C1. Luego tenemos una C2, una articular simple, pero aquí solamente hay un trazo articular simple, pero la metáfisis está conminuta multifragmentaria. Y en la C3 ven ustedes que es una articular compleja, porque hay varios trazos en la articulación, ¿no? Tanto en los cóndilos y la metafisiaria compleja. Aquí los residentes le llaman una fractura Chomi. Me dicen, a ver, doctor, ¿sabe qué? Tengo una fractura Chomi. ¿Saben por qué dicen que es Chomi? Ah, a alguien se le ocurre que tenga buena imaginación. No. No, mierda, doc. Exactamente. Doctor, mierda. Bueno, listo. Entonces es las fracturas Chomi. Hay otros nombres que no digo porque ya sería grosero, pero bueno. Entonces es la famosa fractura Chomi, ¿no? Las C3 son complejas. Entonces ustedes me dicen, doctor, tengo unas 33 C3 y ahí digo, Dios mío, ¿para qué me hice traumatólogo? Entonces es las más complejas que generalmente tienen una... Complejas en lo que a técnica se refiere, pero desde el punto de vista funcional, por más que estén en las mejores manos, siempre tiene una repercusión funcional severa a los pacientes, ¿no? A ver, y con esto aclamamos, compañeros. A ver, ¿quién me quiere clasificar esta fractura? Pero que participen en los de más abajo. A ver, ¿qué hueso es? 3. Fémur, 3. Ya, perfecto. Hueso 3. Fémur, muy bien. ¿Qué segmento es? 2. 2. 2. 2. Diáfisis. ¿Qué será? A, B, C. A. A. Maravilla, pero ha sido un grupo excelente. Miren, ahora sí será A1, A2, A3, grupo. Parece 3. Sí. Vamos a ver. 3, flexión menor a 30 grados. Muy bien, muchachos. Se ve que han estado despiertos, atentos. Perfecto.
Aquí está incluso la medición que está dando los menor de 30 grados. A ver, esta ya les mostré, o sea, ya, a ver, Chomi. hueso, para que vayan repitiendo, ¿sí? 3, Es 2. la chomi. No me vayan a decir chomi, ya díganme, ya sé. Bueno, hueso. 3, 2. 3. Ya. Segmento. 3. 3. 3. Tipo. Ah, C. C. se quedó. Sí. Grupo. Chup. 3. Y alienígenas, no me digan chomi. C, ¿qué será? 1, 2, 3. 3. 3, 2. 3. Sí, Ya, sí. listo. Ven ustedes. Entonces parecía difícil, pero ya una vez que se le coge el golpe, tiene su lógica. Y aquí está un poco que dibujé los gráficos porque en la radiografía no se le ve bien, le hice unas líneas para los trazos. Es un poco como nosotros medimos antes con el goniómetro, yo eso ando cargando para ver los rangos de movilidad, pero ahora como ya las radiografías vienen digitales con su aplicación, y es un poco para medirles, ¿no? Esto es 0, esto es 30, ¿no? Podemos medir a base de estas líneas, trazamos en la línea del centro un eje, el otro eje, y hacemos las medidas y ustedes que pueden dar 10, 20, 30, 40, o si miden desde acá 180, 150. Entonces este es el famoso goniómetro. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a salirnos de aquí. ¿Alguna inquietud, pregunta? Vamos a dejar de compartir. Vamos acá, dejar de compartir y listo. Bueno, entonces, ¿estuvo muy difícil la clase? Más o menos. Lo que pasa es que son términos nuevos para ustedes, ¿no? Entonces, son términos nuevos en que chuta dice, bueno, pero como ustedes ven, tiene su lógica, todo lo que se hizo al inicio se condensó con el grupo AO, teniendo sus particularidades, las fracturas por la etiología, ¿no? Porque estas son fracturas traumáticas y las fracturas patológicas, que no vamos a entrar mucho a ver eso porque es ya tema de subespecialidad. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Traten de hacerle, por favor, a sí mismo dinámica. Incorporen, si ustedes quieren, estas preguntitas en el aula. Les podría yo pasar las diapositivas que me hagan acuerdo de llevar la computadora y ustedes un día lo que hacen es le pasan a la diapositiva la ruedita y las preguntas ustedes los pueden ir haciendo. Y por favor hagan eso, ¿no? No tanto letras, ustedes ven gráficos, diagramas, escáner de cómo tiene que ser. Lean por favor el instructivo que les di, el tutorial de YouTube para que vayan mejorando sus presentaciones. Ok, bueno chicos, entonces gracias por su tiempo, gracias por estar todos, ¿no? Y damos por terminada la clase, puedes terminar de grabar y si no hay ninguna otra inquietud,